Hola, a lo largo de esta sesión dedicada al análisis calorimétrico diferencial de barrido, en adelante DSC, vamos a establecer la relación entre las transiciones que presenta la muestra y el comportamiento, el registro de los datos que nos proporciona nuestro analizador. Para ello vamos a seguir el siguiente índice de contenidos. En primer lugar, mostraremos unas consideraciones previas que tenéis que tener antes de poder mostraros cuál es el registro de un análisis de DSC. Y finalmente iremos viendo cada una de las transiciones posibles que nos podemos encontrar en función del comportamiento de nuestro DSC. Bien, ¿qué conocimientos previos tenéis que tener? Por supuesto, fundamentos de calorimetría diferencial de barrido, así como nociones de física química. Empecemos entonces por las consideraciones previas. Tenéis que tener en cuenta que el registro de un DSC nos mide variaciones de capacidad calorífica. Además, tenéis que tener en cuenta que vamos a ver dos tipos de transiciones. Pueden ser bien exotérmicas, cuando el sistema desprende calor al ambiente, o bien endotérmicas, cuando es el sistema el que absorbe calor del ambiente. En este caso, cuando hablemos de sistema, estamos refiriéndonos a la muestra que estamos ensayando. Y ambiente al DSC, al programa de temperaturas que nosotros le estamos aplicando. Bien, este es el registro típico de un análisis DSC para un ejemplo de un polímero termoplástico semicristalino, que es el que más transiciones nos puede presentar. Tenéis que tener en cuenta cuál es la información que tenemos en ordenadas. Como podéis ver, al lado del eje de flujo de calor, el eje de ordenadas, nos sale el cuadro de texto ENDO en dirección positiva de flujo de calor. Esto significa que las transiciones de tipo endotérmico se van a mostrar siempre en el sentido positivo del eje de ordenadas. En el caso contrario, si nos encontráramos la información exo, es decir, transiciones exotérmicas en el sentido positivo, nos encontraríamos con un termograma invertido, pero hay que tener en cuenta que la información de tipo físico es la misma. Lo único que tenemos que tener es muy en cuenta qué información tenemos en el eje de ordenadas, si son bien transiciones endotérmicas o bien exotérmicas. ¿Qué tipos de transiciones nos vamos a encontrar? Pueden ser bien de primer orden, que son transiciones de equilibrio que implican calores latentes. En el barrido de calentamiento podemos encontrar bien recristalización o bien fusión. En el barrido de enfriamiento, por lo tanto, en sentido de experimentos de temperaturas decrecientes, nos podemos encontrar con un proceso de cristalización. Además, tenemos transiciones de segundo orden, que son aquellas transiciones que implican cambios en la capacidad calorífica del material, pero sin mostrar calores latentes. En este caso, estudiaremos la transición vítrea. Empezamos entonces por esa transición. Vamos a seguir el registro de un barrido de calentamiento y lo primero que nos podemos encontrar es la transición vítrea. Esto va a ocurrir solo en las zonas amorfas de nuestro polímero semicristalino. Antes de la transición vítrea, lo que tenemos es un estado vítreo, que es un estado donde las cadenas se encuentran en el polímero con un movimiento restringido. Cuando se aumenta la temperatura, llegaremos a un estado gomoso, donde estas cadenas tienen un movimiento libre. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las cadenas absorben energía para aumentar su temperatura y tener movilidad, y esto se traduce en un aumento en la capacidad calorífica. Bien, ya hemos pasado a la transición vítrea, sigamos por nuestro barrido de calentamiento. Ya estamos en el estado gomoso, donde tenemos las cadenas con movimiento libre. ¿Qué nos puede ocurrir? Puede que ocurra una recristalización. Veamos el siguiente esquema de DSC, donde se muestran ambos crisoles de muestra y de referencia y los microcalefactores. Además tendremos los sensores de temperatura de cada uno de los compartimentos. Y este es el programa que nosotros vamos a aplicar. Es un calentamiento lineal. ¿De acuerdo? Bien, empecemos a calentar ambos crisoles. Lo que los termopares registrarán será un aumento lineal tanto del crisol de referencia como del crisol de muestra. De modo que el termograma que nos ofrecerá el registro de DSC será una variación lineal de flujo de calor. Es decir, como ambas temperaturas se mantienen igual, no existe una variación en el flujo de calor respecto de la temperatura. Sigamos aumentando la temperatura, como se ve, ambos crisoles van a seguir aumentando su temperatura de forma constante. De modo que el termograma sigue siendo constante. Bien, aumentemos la temperatura. Como vemos, el crisol de referencia
sigue aumentando su temperatura. Pero ¿qué ocurre? Puede ocurrir el caso en que cuando las cadenas que están libres, cierta parte, llegan a una temperatura adecuada, se pueden disponer en ordenamientos cristalinos. Y esto provoca una liberación de energía. Entonces, para que la temperatura del crisol de muestra aumente también, lo que tendremos que hacer es, lo que hará el DSC, será enviar una señal a su calefactor del crisol de muestra para que deje de calentar, puesto que las cadenas no necesitarán un aporte externo para aumentar su temperatura, ya que este aumento de temperatura se deberá por la propia energía de recristalización de nuestra muestra. ¿Esto cómo se traduce en el termograma? Pues en una bajada en el flujo de calor que estamos emitiendo. Cuando ya haya pasado este proceso de recristalización, que ya se haya recuperado, ya tenemos toda la curva completa, cuando aumentemos la temperatura, se aumentará la temperatura del mismo modo y el termograma seguirá constante. ¿Qué podemos encontrarnos ahora? Con un proceso de fusión. Sigamos el mismo criterio. Vamos a ir aumentando la temperatura, de modo que en ambos se sigue el mismo aumento de temperatura, por lo tanto el termograma varía de forma constante. Volvemos a aumentar la temperatura y el sistema se sigue comportando del mismo modo y llegamos entonces al momento de la fusión. ¿Qué ocurre? El crisol de referencia aumenta su temperatura, pero como durante la fusión se absorbe energía, las cadenas emplearán esa energía que le estamos aportando para fundir. Ahora bien, el calefactor tiene que suministrar una energía extra para que en el crisol de muestra se registre la misma temperatura que en el crisol de referencia, que es la que obliga el método de análisis. ¿De acuerdo? Así conseguiremos, con ese aporte extra de calor, conseguiremos tener la misma temperatura en ambos crisoles. ¿Cómo se traduce esto en el termograma? En una subida en el flujo de calor. Dicho de otro modo, para que lo tengáis claro, el calefactor aporta la energía necesaria que se está absorbiendo en la fusión para que la diferencia de temperaturas en los crisoles sea nula. Ya hemos pasado al sistema de fusión, se recupera la curva y al aumentar la temperatura, ambos crisoles aumentan la temperatura del mismo modo, de modo que seguirá constante el registro que nos ofrezca el termograma. Veamos la última transición. En este caso estamos en el barrido de enfriamiento y vamos a empezar cuando tenemos el material fundido, de modo que el sentido de experimento es el de temperaturas decrecientes. Cuando pase ese estado tendremos el estado gomoso. Bien, sigamos el mismo criterio, pero ahora el programa que estamos haciendo es un enfriamiento, por lo tanto la temperatura decrece a medida que aumenta el tiempo. Bien, veamos qué ocurre. Estamos extrayendo calor del sistema, de modo que las temperaturas en ambos crisoles descienden, de modo que el termograma varía de forma constante. Del mismo modo, si seguimos enfriando, la temperatura seguirá bajando del mismo modo en ambos crisoles y el termograma seguirá constante. Bien, ¿qué ocurre cuando seguimos disminuyendo la temperatura? El crisol de referencia bajará su temperatura, pero las cadenas llegan a una temperatura en la que se reorganizan en estructuras cristalinas y esto produce un desprendimiento de energía, es decir, una reacción exotérmica. De modo que para que la temperatura de la muestra también siga bajando, lo que tendremos que hacer es, ¿qué ocurre? Que esta reacción energética aumentaría la temperatura, de modo que el calefactor refrigera con una mayor intensidad para mantener esta diferencia de temperaturas nula. Y esto se traduce en una bajada del flujo de calor en nuestro termograma. Cuando este proceso haya acabado, se recupera la curva y si seguimos disminuyendo la temperatura de nuestro programa, bajarán las temperaturas tanto de crisol de muestra como de referencia del mismo modo y el termograma seguirá variando de forma constante. Bien, recordemos todo lo que hemos visto en esta sesión. En primer lugar, hemos conocido cuál es el registro típico de un análisis DSC, de un polímero semicristalino. Además, hemos conocido las diferentes transiciones que tenemos, que pueden ser bien de primer o segundo orden, y hemos podido interpretar cada una de estas transiciones en función del comportamiento del DSC. Espero que lo hayáis comprendido y que podáis aplicar y entender los resultados que obtenéis de vuestros análisis.